Saludos, yo soy Henry Guzmán, matrícula 180717, y voy a estar hablándoles sobre lo que es el evolucionismo, el creacionismo y por último el diseño inteligente, que son términos y ideas. Entonces, para comenzar la presentación hay que definir muy bien qué son. Entonces, estos son términos, ¿ciertos? Y esos términos hablan de creencias, teorías e ideologías sobre lo que es la creación del universo y de dónde originó la vida, como la conocemos aquí en la Tierra. Vamos a comenzar con la ideología o la idea más vieja de las tres, que es el creacionismo. El creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Muchas veces utilizan textos divinos y sagrados como son la Biblia y el Torah para darle un aire de que es así como dicen a sus creencias. Entonces, los creacionistas pueden ser divididos en dos grupos normalmente de mayor concentraciones, que son los clásicos y los más contemporáneos. Pues voy a primero hablarles sobre los clásicos. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica y especialmente a lo que se refiere la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida en la Tierra. Y por esto rechazan todas las pruebas científicas, ya sea fósiles, geológicas, genéticas, etc., de tales ideas. También los creacionistas clásicos muchas veces cogen literalmente las interpretaciones de la Biblia o sus textos para dar validez a sus ideas y los centran como la verdad. En el caso de la Biblia, de Génesis, ellos creen que Dios creó el universo en 6 días y en el séptimo lo tomó de reposo. Esa es la creencia. Ellos creen completamente que es así. Los clásicos. Después tenemos los creacionistas contemporáneos. Entonces, a diferencia del creacionismo clásico, en el creacionismo más contemporáneo, el más reciente, se trata de utilizar igualmente fundamentos de caracteres no religiosos, a partir ya sea de descubrimientos o conocimientos de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales, que se tratan de presentar como si fueran pruebas científicas contra la teoría de la evolución. Y se hablan así de creacionismo científico, entre comillas, nombre que le dan sus partidarios, es decir, quienes creen y lo propulsan. Sin embargo, a diferencia de las ciencias naturales o las ciencias en general, este tipo de creacionismo no sigue el método científico y no produce hipótesis falsables, por ende no es ciencia. Ese es el más viejo de los tres, el creacionismo. Después nos sigue lo que es el evolucionismo. Entonces, el evolucionismo es el nombre otorgado a la idea o la teoría de la evolución biológica. Y la evolución biológica, por si no están claros de qué es precisamente, es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Es decir, que con el tiempo, tenemos aquí una línea del tiempo, con el tiempo los organismos van evolucionando, adaptándose mejor a su ambiente y cambiando con el tiempo. Hay que tener muy claro que el evolucionismo y la evolución en general habla de unos tramos de tiempos muy largos. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles, millones de años. Y por estos, la evolución no se ve con los ojos, sino que se van encontrando antecedentes y pruebas de que ha sucedido en el transcurso del tiempo, ya sea con geológicos o de fósiles, y también genéticos. Y después nos sigue lo que es el diseño inteligente. O sea, el diseño inteligente es un término interesante, una creencia también interesante, una filosofía interesante, porque es un argumento pseudocientífico, es decir, no es ciencia per se, a favor de la existencia de una inteligencia creadora del universo, que muchos pueden considerar que es un dios, ¿cierto? Entonces, utilizando conocimientos científicos y presentando por sus defensores como una teoría científica basada en la evidencia sobre los orígenes de la vida. O sea, sus partidarios afirman que ciertas características del universo y de los seres vivos
se explican mejor por una causa inteligente y no por un proceso ciego como es la selección natural. La selección natural es una de las ideas más grandes en lo que es el evolucionismo, y es que la naturaleza va seleccionando el ser más adaptable. Y el ser más adaptable es el que sobrevive. Y por ende van pasando esos cambios diminutos en el transcurso del tiempo, que se van haciendo más grandes y más grandes hasta llegar a un ser más adaptable a su ambiente en sí. Entonces, el diseño inteligente busca decir que esto es falso por la idea de que un ser, vamos a poner un ejemplo, como muchos de ellos hacen, poner un ejemplo de un producto, un reloj. El reloj es un ser complejo, ¿verdad? Y dentro de él tiene muchos mecanismos y partes que son más simples. Pero si tú quitas una de esas partes simples, de repente, este ser complejo para de funcionar. Ya no funciona. Entonces, lo que ellos quieren decir es que para que los seres complejos que existen hoy en día en la Tierra, estos seres no pudieron haber ser creados por un proceso ciego, como lo es la selección natural, que es completamente ciego, y tuvo que haber sido creado por un ser inteligente, un diseñador inteligente. Entonces, hay que ahora hablar de las relaciones que tienen las ideas entre sí, sus propulsores, quiénes están a favor y en contra de cada uno. Como habíamos dicho anteriormente, el creacionismo, que es el más viejo, es de carácter religioso y muchas veces está basado en una interpretación literal de la Biblia. ¿Cierto? Después nos sigue más abajo, que es el evolucionismo. Ese es más interesante, porque el evolucionismo per se ha existido en diferentes puntos de la historia del ser humano. Este es científico, y los propulsores más conocidos son gente como Charles Darwin, Alfred Russel Wallace y Charles Bonnet, que son científicos. En el caso de Charles Darwin, muy interesantemente, cuando él publicó su papel sobre la selección natural, y este comenzó a conseguir movimiento en lo que es la comunidad científica y ser aceptada cada vez más y más, muchas personas de un carácter más religioso, es decir, creacionistas, comenzaron a burlarse de Charles Darwin, haciendo caricaturas de su cara en el cuerpo de un simio, un mono, explicándose diciendo de forma muy, bueno, de caricatura, de que el ser humano es perfecto y no pudo haber sido creado de cosas tan simples como el mono. Es decir, es imposible que evolucionamos de algo muy similar al mono, al primate, al chimpancé, ¿cierto? Y después está el diseño inteligente. El diseño inteligente también es muy interesante porque es pseudocientífico y se puede decir, y muchos dicen, yo soy uno de ellos también, que fue creado por parte del creacionismo para intentar derrumbar la idea del evolucionismo, utilizando sus mismas ideas en contra. Tiene una relación religiosa. Y los autores dentro de muy claramente dan lo que son sus ideas del mismo. Aquí tenemos un par de sus propulsores, sus autores más grandes, como Michael Behe, William Dembski y Stephen Meyer. Entonces, aquí vamos a ver un punto muy interesante. El evolucionismo es propulsado por científicos muchas veces. El creacionismo es propulsado muchas veces por gente religiosa. No necesariamente una iglesia, pero normalmente son gente religiosa. El diseño inteligente es un punto en el medio, que son muchas veces propulsados por gente de background religioso, pero que viven de algo más, entre comillas, científico, de escritores, ya sea psicólogos, etc. Aquí se ve la relación entre ellos, cómo cada uno está en contra del otro de una manera u otra. Y es una batalla que hoy en día se sigue por diferentes leyes y casos de intentar introducir el creacionismo en las escuelas para que sea educado de más temprana edad y más consistentemente, para que esta idea sea fomentada. Y hay casos en contra de que la educación debería ser libre de la religión, etc. Es un punto interesante de las relaciones entre estos puntos, estas vistas del mundo, estas ideologías y filosofías.